Hello, my name is Carlos Mauricio Ladino Campo. I am 30 years old. I am a student of Engineering Industrial and I live in Soacha, Cundinamarca. A continuación voy a realizar una presentación de cómo resolver un ejercicio de proposiciones y tablas de verdad. Vamos a dar inicio. Entonces, como tal, proposiciones simples y tablas de verdad. El ejercicio a resolver es el siguiente. Tenemos a continuación encontrar las proposiciones simples y el lenguaje simbólico para el desarrollo del ejercicio, donde tenemos P, el ADN contiene la información genética de los seres vivos. Q, la información en el ADN se almacena como un código compuesto por 4 bases químicas. R, el ADN lo encontraremos en 2 lugares dentro de cada célula. Y nuestro lenguaje simbólico es P, entonces Q, sí y solo sí, la negación de la negación de R. Lo primero que vamos a hacer es escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Lo que yo hice fue darle un color a cada una de las proposiciones y a cada uno de los conectores. Entonces, primero vamos a revisar las proposiciones donde tenemos P en verde, que es el ADN contiene la información genética de los seres vivos. La proposición Q, que está en azul, la información en el ADN se almacena como un código compuesto por 4 bases químicas. Y por último, nuestra proposición R, que es el ADN lo encontraremos en 2 lugares dentro de cada célula. Luego vamos a revisar nuestros conectores. El primer conector que tenemos es el conector entonces, que está de rojo, que es una flecha hacia el lado derecho. Nuestro conector sí y solo sí, que está de amarillo-naranja, que es una flecha en ambos sentidos. Y nuestra negación, que es una viñeta que en este caso está de color morado. Vamos ahora a colocar nuestra proposición compuesta en lenguaje natural, que quedaría de la siguiente manera. P, entonces Q, que quedaría el ADN contiene la información genética de los seres vivos, entonces la información en el ADN se almacena como un código compuesto por 4 partes químicas. Sí y solo sí, no es cierto que nuestra proposición R, el ADN, negación de R, no lo encontraremos en 2 lugares dentro de cada célula. Y nuestra proposición compuesta en lenguaje natural queda de la siguiente manera. El ADN contiene la información genética de los seres vivos. Entonces, la información que el ADN se almacena con un código compuesto por 4 partes químicas. Y sí y solo sí, no es cierto que el ADN no lo encontraremos en 2 lugares dentro de cada célula. Ahora vamos a generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Estos tres eh, contextos se los voy a explicar más adelante. Lo primero que vamos a hacer es transcribir nuestra preposición compuesta, la que hemos venido trabajando. Para la cantidad de filas dice que es 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de proposiciones simples, que en este caso tenemos 3 proposiciones simples, que es P, Q y R, y quedaría 2 a la 3, que sería 2 por 2 por 2 igual a 8 filas. Las columnas. Se determina la cantidad de proposiciones simples, cantidad de negaciones y cantidad de conectores lógicos y luego se suman. Entonces tenemos 3 proposiciones simples mencionadas anteriormente, P, Q, R. Negaciones tenemos 2, que en este caso son las moradas, 2 negaciones, una dentro del paréntesis y una fuera del paréntesis. Y tenemos 2 conectores lógicos, que en este caso es entonces y sí y solo sí. Nos quedarían las columnas 3 preposiciones simples más 2 negaciones más 2 conectores lógicos para un total de 7 columnas. Ahora tenemos nuestra proposición compuesta por 8 filas, 7 columnas. ¿Y qué nos dice la regla? Que dentro de la tabla de verdad vamos a dejar en las 3 primeras columnas las proposiciones simples separadas. Y que luego vamos a hacer nuestros conectores, que en este caso la regla indica que primero va si hay alguna negación, luego si hay alguna conjunción, seguido si hay una disyunción, luego si hay un condicional sí o entonces, que es la flechita a mano derecha, y por último un bicondicional sí y solo sí, que es la flecha en ambos sentidos. Aquí yo ya tengo en mi tabla de verdad
como tal mi proposición compuesta. Entonces, ¿qué me dice? Que debe tener 8 filas. Entonces, 1 y son 8 filas. Ahí tengo mis 8 filas. También me dice que deben ser 7 columnas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 columnas. ¿Qué me dice? Que en las 3 primeras columnas debo colocar las proposiciones simples separadas. Aquí tengo entonces mi proposición compuesta. Mis 3 proposiciones simples son P, Q y R. Luego me dice que mis conectores, negación. Entonces, primero, la negación que debo colocar es la que está dentro del paréntesis, que en este caso sería la negación de R, aquí. Como tengo otra negación, debo seguir en el mismo conector, pero en este caso ya será la negación de R porque está fuera del paréntesis. Está fuera del paréntesis, la coloco aquí en mi quinta columna. En la sexta, ¿qué me dice? Conjunción, no tengo ninguna conjunción. Disyunción, tampoco tengo ninguna disyunción. ¿Tengo un sí entonces? Sí. Entonces sigue mi conector sí y entonces, que sería P, entonces Q para mi sexta columna. Y por último me dice que mi bicondicional. Entonces mi bicondicional sería ya como tal toda la estructura de mi proposición compuesta. Entonces queda en la primera P, Q, R, negación de R, negación de la negación de R, P entonces Q, y ya en última columna queda P entonces Q, sí o sí, negación de la negación de R. Para seguir haciendo mi tabla, tengo unas reglas específicas. Mi primera regla me dice que siempre en las filas va a dar un número par. ¿Por qué? Porque es 2 elevado a la n y como 2 elevado a la n siempre va a dar un número par, entonces me dice que la mitad deben ser verdaderas y la mitad deben ser falsas en mis proposiciones simples. Entonces, me dice que la mitad de 8 son 4, entonces debo tener 4 verdaderas y luego 4 falsas. Pero ¿qué me dice también la regla? Entonces que en la segunda proposición debe ser la mitad de la mitad. Entonces, si la mitad de 8 es 4, la mitad de 4 es 2. Entonces debo tener 2 verdaderas y 2 falsas. 2 verdaderas y 2 falsas. Y luego la regla me dice que la mitad de la mitad. Entonces la mitad de 2 en este caso sería 1. Entonces tengo una verdadera y una falsa. 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 Para seguir resolviendo mi tabla de verdad, tengo que irme a las reglas que me propone acá la tabla. Entonces, la primera regla que tengo es la de la negación. Entonces, voy a copiar y voy a pegar acá en un costado. ¿Qué me dice la negación? Me dice que si una es falsa, la otra, si una es verdadera, la otra es falsa y que si una es falsa, la otra es verdadera. Entonces, acá me dice que la negación de E. Entonces, vamos a colocar acá la negación de E. Me dice que si R es verdadera, va a ser la negación falsa. Que si la negación es falsa, va a ser verdadera. Entonces, si la negación es verdadera, va a ser falsa. Si la negación es falsa, va a ser verdadera. Y así sucesivamente. Sigo con la negación. Entonces, ya no voy a utilizar esta casilla, sino me dice que la negación de la negación de R. Entonces, debo pararme en la casilla de la negación de R para negar esta negación. Entonces, ¿qué me dice? Que si la negación, si en este caso, que si mi columna izquierda es verdadera, mi columna derecha va a ser falsa, que si es falsa va a ser verdadera. Entonces, la negación de la negación de R, tengo negación de R en falso, entonces va a ser verdadera. Si la tengo en verdadera, va a ser falso. Si la tengo en falsa, va a ser verdadera. Si la tengo en verdadero, va a ser falso. Y así sucesivamente. Entonces ya terminé acá con esta. Quitemos el color. Ahora me dice que P entonces Q. Esta ya no me sirve porque no tengo ni negación ni conjunción, entonces la voy a borrar y vuelvo aquí a mis reglas. Donde está disyunción, no tengo disyunción, tengo condicional sí y entonces lo copio y lo pego acá un costado. Entonces, me dice que necesito utilizar P entonces Q. Entonces voy a utilizar P, démosle un color amarillo, y Q, démosle un color verde. Entonces, ¿qué me dice
mi condición sí y entonces, que si P y Q son verdaderas, va a ser verdadera el resultado. Que si P es verdadero y Q es falsa, el resultado va a ser falso. Pero que si P es falso y Q es verdadera, mi resultado va a ser verdadero. Y que si ambas son falsas, mi resultado va a ser verdadero. Entonces empecemos. Me dice, si ambas son verdaderos, mi resultado va a ser verdadero. Entonces, tengo P y Q verdadero, el resultado va a ser verdadero. P y Q verdadero, el resultado va a ser verdadero. Tengo P verdadero y Q falsa. Entonces, P verdadero y Q falsa, el resultado va a ser falso. Tengo P verdadero y Q falso, el resultado va a ser falso. ¿Qué tengo? P falso y Q verdadero. P falso y Q verdadero, mi resultado va a ser verdadero. Igual tengo P falso y Q verdadero, va a ser falso. Y tengo ambas falsas en estos últimos dos casos. ¿Qué me dice la regla? Que va a ser, mi resultado va a ser verdadero. Entonces ya no voy a utilizar más esta, la borro. Le quito los colores a esta. Y ya mi última columna me dice que es el condicional sí y solo sí. Entonces, busquemos aquí mi regla de sí y solo sí, que es esta última. La copio, la pego aquí en este costado. ¿Y qué me dice? Me dice, es verdadera solo cuando ambas proposiciones son verdaderas o ambas proposiciones son falsas. Entonces tengo que utilizar mi casilla de P, entonces Q, que sería la número 6. Y me pide sí y solo sí la negación de R. Entonces la negación de R es mi columna número 5 y la voy a pintar de verde. Como les mencioné anteriormente, mi regla me dice, solo son verdaderas cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Entonces, en este caso, la primera línea son verdaderas ambas, mi resultado es verdadero. Una es verdadera y una es falsa, mi resultado es falso. Una es falsa y otra es verdadera, mi resultado es falso. Ambas son falsas, mi resultado es verdadero. Ambas son verdaderas, mi resultado es verdadero. Una es falsa y la otra es verdadera, mi resultado es falso. Ambas son verdaderas, mi resultado va a ser verdadero. Y una es falsa y la otra es verdadera, mi resultado va a ser falso. Entonces le podemos quitar ya estos colores. Quitamos mi regla de acá. Y entonces ya tengo como tal mi tabla completa. Pero entonces necesito clasificarla para saber qué tipo de tabla de verdad es. Entonces acá tengo la clasificación. Tengo tres tipos de tablas. Primero, la tautología, que quiere decir que en mi última columna todos mis valores me dieron verdadero y quiere decir que sí o sí toda la proposición siempre va a ser verdad. Tengo otra que es la contradicción o antitautología, que es cuando toda mi última columna me da en valores falsos, que quiere decir que mi proposición siempre va a ser falsa o va a ser negada. Y tengo una contingencia, que es cuando tengo en mi última columna tanto valores verdaderos como falsos, que quiere decir contingencia, que la proposición puede ser en algún caso verdadero y en otro caso falso. Entonces vamos a revisar mi última columna de mi tabla de verdad, a ver qué tipo de tabla es. Tengo entonces valores falsos, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces quiere decir que mi tabla es una contingencia porque tiene tanto valores falsos como valores verdaderos. Entonces, volvemos aquí a nuestra presentación y me dice, esta es mi tabla de verdad. El resultado es una contingencia, ya que en la columna del resultado de la proposición tiene valores tanto falsos como verdaderos, o en otras palabras, hay casos en los que la proposición es verdadera y otros casos en la que es falsa. Lo siguiente que vamos a hacer es a generar la tabla de verdad a través del simulador de tablas de verdad. Entonces, ¿qué me dice? Primero debo ingresar al siguiente link y luego transcribir la proposición completa. Vamos a ingresar a este link y acá me dice que debo colocar la proposición completa con paréntesis, tal cual está acá. Entonces, en este campo donde dice expresión, voy a colocar P, entonces Q, P, en paréntesis. Acá tengo mis conectores, P, entonces Q, cierro paréntesis, ¿qué me pide? Sí y solo sí. Entonces, sí y solo sí, me dice, y luego negación, negación, pero acá me pide un paréntesis, negación, de la negación de
de la negación de R y cierro paréntesis. Luego le doy aquí calcular. Cuando ya me calcula, esta sería mi tabla de verdad del simulador, que la tenemos a continuación aquí en nuestra presentación. Y por último, ¿ya qué vamos a hacer? Voy a comparar la tabla de verdad manual que yo realicé con la tabla de verdad del simulador para saber si ambas me dan el mismo resultado. Entonces, por el lado izquierdo tengo la tabla de verdad manual que yo realicé y la tabla de verdad del simulador al costado derecho. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Que el número de filas, digamos, en el caso número 1, fila número 1 es verdadero. Fila número 1 es verdadero. Fila número 2 es falso. Fila número 3 es falso. Fila número 4 es verdadero. Fila número 5 es verdadero. Fila número 6 es falso. Fila número 7 es verdadero. Y fila número 8 es falso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi tabla de verdad manual quedó bien realizada, ya que los resultados son iguales a los de la tabla de verdad del simulador, donde tenemos P, entonces Q, sí y solo si la negación de la negación de E. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.